Romanos 8:26. Un saludo especial a los hermanos en la provincia de Salta, de Chubut, Misiones, a todos los hermanos en la República Argentina que piden los mensajes nuevos, que por esto me dispongo a grabar un pequeño mensaje pero inspirado por Dios, que es lo más importante. A los hermanos de Venezuela, a los hermanos de Chile, de Uruguay, a tantos hermanos de Latinoamérica, Honduras, Guatemala, México, a toda Latinoamérica, a todos los hermanos de habla hispana, incluso en Estados Unidos, en especial manera a Palabra Viva y Eficaz Radio, a los hermanos latinos en el Bronx, en Miami, y todos los que nos siguen por internet. Nunca hago este saludo, pero quiero en este momento hacerlo desde Argentina, desde Buenos Aires, para todos. Esperamos que sea de bendición, incluso latinos en otros lugares del mundo, y nos alegramos de este medio, entre tantas cosas malas que tiene este mundo, poder aprovechar esta puerta que he aquí, dice el Señor en los últimos tiempos, he aquí que yo pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie podrá cerrar. Y esta es quizás internet para nosotros, que nos permite llegar a distintos lugares de la tierra, porque también es como dice Apocalipsis, somos una iglesia que tenemos poca fuerza, ¿no? El Señor sabe que tenemos poca fuerza en algún sentido, pero que nos estamos esforzando por obedecer la palabra. Así que aquí va el mensaje: no sabemos. Dice el versículo 26 de Romanos: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ayer fui invitado a un aniversario de una congregación amiga, en la cual de alguna manera nosotros tenemos parte importante, no porque nos jactemos, sino porque hemos participado y con mucho cariño los tenemos presentes en las oraciones, y hemos estado y estamos juntos. Y yo les compartía lo que el Señor me viene hablando. En ayuno y en oración Dios me reveló que la fortaleza más importante contra la cual tenemos que luchar está acá adentro. Es el yo, la fortaleza del orgullo, que tiene tres pilares: yo tengo, yo puedo y yo no me acuerdo, dijo. Yo tengo, yo puedo y yo sé. Y esto es por revelación de Dios. No voy a hacer de cada... Créanme y órenlo, y está en la palabra de Dios. Yo tengo, es fácil de que se agote, porque el yo tengo se termina con nuestros recursos. Y para aquellos que no hemos sido millonarios nunca, el yo tengo es lo primero que se nos acaba, porque yo no tengo. Es decir, pero podés tener, y un tiempo limitado, algunos dicen hasta el 15 del mes, ¿no? Pero bueno, yo tengo, siempre Dios provee, pero yo tengo se limita fácil, se acaba rápido. Eso puede valer quizás para algún multimillonario, mega multimillonario, pero yo tengo es uno de los pilares de la estructura más importante contra la cual nosotros combatimos. Yo tengo. Yo puedo es un poco más difícil de sortear, digamos, es en aumento,
de fortaleza, el otro pilar que tenemos que destruir, porque yo puedo no tener, pero puedo procurar, puedo intentar, puedo levantarme nuevamente, puedo, es decir, la prédica del mundo es tú puedes, lamentablemente, no solamente del mundo, sino de los pastores apóstatas y la iglesia moderna, que es tú puedes prosperar, tú eres el hijo del rey, por lo tanto tienes que ser millonario, por lo tanto haceos tesoros aquí en la tierra, casualmente el mensaje contrario al Evangelio de Jesucristo. El yo puedo mejorar, yo puedo entrenarme, yo puedo pulir este que está acá y hacer algo mejor. Y casualmente este es el principio de la masonería, ¿no? De los Illuminati y de las sectas más importantes que dominan el mundo, porque dice que todo ser humano es una piedra en bruta que hay que pulir, y es una gran roca de la cual hay que sacar la escultura perfecta. Pero nada tiene que ver eso con el Evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Es decir, nada tiene que ver eso, porque Jesús dijo: el que no me ama más que a su padre, que a su madre, que a su hermano, y que aún a su propia vida, y el que no me aborrece, el que no se aborrece a sí mismo y me ama más que aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, ¿por qué aborrecer? Porque este es el problema. Este es el problema. Este es el problema. El yo. El yo. Entonces el yo puedo es más difícil de sortear, digamos. Es como en niveles. El primer nivel sería el yo tengo. Que a todos se nos acabó rápido el yo tengo. Entonces vamos el Señor nos va a prosperar, hermano. Dios te va a prosperar así como prospera tu alma. Pero hago una pequeña broma para que se rían los hermanos. Es, yo puedo, pero llega un punto donde tu vida dice no puedo. ¿Sí o no? Algunos tardan más, otros tardan menos, otros tardamos más, porque el mensaje del mundo, del cine, de la literatura y de las iglesias apóstatas es: tú puedes ser mejor. Entonces, ¿qué pasa? Me he caído 20 veces en la vida, pero intento una vez más, tengo que levantarme, Dios me va, y lo voy a intentar, y ahora y en realidad, ese no es el camino que nosotros tenemos que seguir. Ese no es el Evangelio, porque el brazo de carne, mire cada uno cómo edifica. Si con oro, con piedras preciosas, con plata o con madera y hojarasca. Porque todas nuestras obras van a pasar por fuego. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Te estás esforzando en tu carne para hacer la obra de Dios? Eso es rechazado por Dios. Eso es rechazado por Dios. Dios rechaza. ¿Cómo? ¿Cómo, pastor? Bueno, Jesús les dijo... Dice, muchas viudas había en el sitio de Samaria, y a una sola fue enviada el profeta Elías. Es decir, tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. Pero bueno, llega el punto donde nos rendimos. Yo no puedo. Porque hay un punto, y por misericordia de Dios muchas veces llegamos. Porque ¿qué pasa? Si fuésemos humildes, hubiéramos entendido mucho tiempo antes que no podíamos. Pero ¿qué hicimos? Luchamos todo este tiempo porque nos quisimos volver a levantar. Por eso todas esas imágenes y esa simbología, por ejemplo, he escuchado tantas veces predicar sobre las águilas, de que se les rompe el pico, todo, pero esto es un proceso que el propio águila hace. Es decir, nosotros tenemos que morir, hermano. Nosotros no somos el ave. Hay iglesias que tienen como imagen el ave fénix que resurge de la ceniza. Todos esos mensajes, hermano, toda esa imagen no es cristiana, no tiene nada que ver con Dios. Nosotros tenemos que morir en la cruz. Y la cruz, dice, ¿de qué gloriarme? ¿De qué me gloriaré? De la cruz de Cristo y de Cristo crucificado. Y la cruz de la muerte era la más humillante, ¿no?
Entonces decir, ¿de qué me voy a gloriar? ¿De la cruz de Cristo? ¿De la humildad? ¿Qué? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si alguna cosa buena hago, es porque Dios la hace en mí. Y lo que ahora hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me salvó y por mí se entregó. Es decir, ya no vivo yo. Entonces todo lo que haga el yo, no sube al cielo. Y una hermana me preguntaba, ¿cómo hacemos con la oración? ¿No? Porque claro, entró en la contradicción de ver que se agota su oración, como todos aquellos que hemos pasado por este proceso. No podemos estar 2 o 3 horas orando. Y hay gente que se pasa 2 o 3 horas orando, pero con oraciones vacías, palabras muertas que caen ahí. Entonces, recitar 400 veces el mismo rezo, eso no es orar 3 horas. Orar es estar en comunión con Dios, con el Espíritu Santo, para que Él revele todo este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Ahí llegamos al punto donde yo no puedo. Yo no puedo cambiar las circunstancias de la economía, yo no puedo cambiar las circunstancias del país, yo no puedo cambiar las circunstancias de la naturaleza, yo no puedo cambiar la situación de salud de X persona o la mía. Yo no puedo. Ese queda rendido cuando uno dice yo no puedo. Pero habrá muchos que están escuchando este mensaje y van a decir yo puedo, lo voy a intentar, Hermano, Jesucristo eligió a Pedro, y esto me lo reveló el Espíritu Santo, y no voy a olvidar esta revelación y cuándo me la dio y cómo me la dio, pues yo estaba acostado y las lágrimas me caían para atrás porque estaba mirando para arriba, y me muestra el Señor por qué, y siempre fue mi pregunta, ¿por qué lo escogiste a Pedro, Señor, como el principal? Bueno, Pedro fue el primero en reconocer que no podía. Cuando pasa la pesca milagrosa, estaban los discípulos ahí. Cuando él ve ese milagro, y después vio muchos más, pero le bastó a Pedro, fíjense en esto, ¿no? La humildad. Le bastó a Pedro ver ese milagro y mirarlo a Jesús y arrodillarte y decirle, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Porque no tenemos nada, yo no puedo estar con vos porque vos sos santo. Pero ¿qué estaba reconociendo? Yo no puedo. Y muchas veces, no sé, no relata quién fue el que preguntó, pero casi como que pudiera verlo, que el que pregunta, Señor, enséñanos a orar, es Pedro, diciendo cómo es que hace, porque yo quiero caminar, yo quiero humildad, ¿no? Entonces, comenzamos con el yo no tengo los recursos, no tengo la fuerza, yo no puedo. Pero el tercero y más complicado es el yo sé. Esa es la tercera, el tercer pensamiento que conforma el argumento y la fortaleza del orgullo. Yo sé. El yo sé es aquel que estudia sin la guía del Espíritu Santo y agarran la Biblia y no comprenden. Por eso, como no es revelada por el Espíritu Santo la Biblia, dicen no hay que diezmar. No, la salvación no se pierde. Y citan versículos bíblicos, pero déjenme decirles, sin ánimo de ofenderlo, que a todas estas personas que yo les pregunto si recibieron el bautismo del Espíritu Santo, si han sido llenos por el Espíritu Santo, no lo pueden. Sí, cuando me convertí acepté al Espíritu. No. Hay dos momentos en la vida de un cristiano muy diferentes, muy distintos, que son aceptar a Cristo, reconocer a Jesucristo como Salvador y luego la llenura del Espíritu Santo. En algunos casos es instantáneo, es una cosa al mismo tiempo con la otra, pero es necesario ser llenos del Espíritu Santo, porque cuando uno lee la Biblia sin revelación de Dios, lo único que hace es alimentar el orgullo, es fortalecer el yo sé.
Conozco infinidad de personas que han hecho algún curso o algún seminario con el solo efecto de saber, de enriquecer su orgullo y después de jactarse. Sin embargo, Jesús obviamente estudiaba la palabra, meditaba en ella de día y de noche, como dice Josué, pero le era revelada por el Espíritu Santo. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? Dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él os guiará a toda verdad. Entonces podemos, miren hermanos, yo escuché hasta esto, ¿no? Muchas veces. Y realmente me molesta. Como todo, Dios tiene que tratar con mi corazoncito y hacerme más amoroso. Pero me dicen, no, el Señor me guió. Me guió porque encontré este video. No, encontraste videos en YouTube, hermano. No digas que eso es el Espíritu Santo. Hay videos, hay mensajes ungidos por el Espíritu Santo, que son provechosos, que son buenos. Pero no confundas eso con la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Te voy a decir, hermano, cuando los discípulos arrancaron espiga en el día de reposo, vinieron los fariseos a enseñarle a Jesús la palabra, al autor y consumador de la fe, por el cual todas las cosas que vemos en Él y por Él han sido creadas. Estos religiosos vinieron a enseñarles la palabra. Cuando dicen, no hace falta ayunar, no les ha sido revelado por el Espíritu Santo, es orgullo. Y por eso predican tantas falsas doctrinas, porque no buscan al Espíritu Santo, no buscan la guía del Espíritu Santo, solo buscan alimentar su ego y su conocimiento. ¿Cómo se le presentó el diablo a Jesús? Con palabra. Con palabra. Es decir, miren hermano, el orgullo, el yo sé, es el peor enemigo del ser humano y de los cristianos sobre todo. Porque así incluso Dios me revelaba esto, que el pecado entró a la humanidad. Todos dicen por la desobediencia. Bueno, el origen del pecado es un tema de amplio debate que ha llevado estudios y estudios, ¿no? Pero Dios me mostraba esto durante esta semana, que el anzuelo que Adán muerde, que Eva muerde, no era la desobediencia. O sea, la desobediencia es la consecuencia de ¿qué? De que dice, de este árbol no podés comer, del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás viene y dice, no, Dios le dice esto porque ustedes cuando coman van a ser como Dios. Pero ¿qué es la manzana? ¿Cuál es el anzuelo? El conocimiento. El conocimiento. El orgullo intelectual. Fíjense cómo desde el inicio, yo quiero saber, yo quiero jactarme. Casualmente, la masonería comienza de los grados más bajos hacia los más altos, con el gran secreto. Y vos querés seguir creciendo para el saber. Y hablan de los iluminados, del conocimiento. Son la oposición más grande que tiene la iglesia, ¿no? Si bien no las personas, sino los principados y las potestades que operan detrás de esto. Pero ¿cuál es el saber? El orgullo intelectual. El peor de todo. Desde el principio hasta ahora. Y con los cristianos, Dios en un momento en el Salmo 2 dice que se burla de los reyes y de los jueces. Dios tiene, hermano, y perdónenme si no es la palabra correcta, pero Dios tiene cierto sarcasmo. Se ríe de ellos, se reirá de ellos, dice, cuando mire a los reyes de la tierra y a los jueces tratando de torcer las leyes y desligarse del cristianismo. Pero miren este otro caso, Jesús cuando les dicen, pero ¿por qué te juntas con prostitutas y con pecadores? Y Él les dice, ustedes no necesitan médico. Ustedes tranquilos porque no necesitan médico. Jesús estaba siendo sarcástico. Ayúdenme, díganme si es así o no. ¿Estaba siendo sarcástico?
Estaba siendo sarcástico, porque dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué les digo? El camino del Evangelio es la humildad. Si no te revela la palabra de Dios, si no es revelada por el Espíritu Santo, es letra muerta, es religión. Por eso hay tanta falsa doctrina, por eso hay tantos errores. Y no tengo yo ni nadie la potestad o el patrimonio del don del Espíritu Santo. Pero si uno puede discernir cuando escucha una predicación, si está dirigida, ungida por el Espíritu Santo o no. En el estanque de Betesda estaba el paralítico hacía tantos años, recostado ahí, para ver si podía encontrar que alguien o lograr entrar al agua, porque ese estanque, dice, ¿qué hay en un estanque? Agua. ¿Qué hay? Agua, bueno, agua. Dice, y entonces un ángel cada tanto descendía y agitaba el agua, ¿sí? Y el primero que entraba al agua agitada conseguía su milagro. Entonces Jesús se acercó, hay toda una simbología, todo un significado espiritual. El conocido ustedes ya lo conocen, no voy a detenerme ahí. Pero Jesús se acercó y habló con él, y no tengo a nadie quien me meta, le dice el paralítico. Y bueno, Jesús lo sana. Pero quiero decirles esto. Ahí el agua simboliza palabra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso estaba lleno de agua. Pero hay un solo agua que podía sanar, ¿no? Cuando estaba agitada, cuando el ángel la agitaba. Entonces, quiero decirles esto, hermano, la palabra de Dios sin revelación es agua en un estanque. La palabra de Dios sin revelación, sin guía del Espíritu Santo, es letra muerta. No que amamos la palabra de Dios, por las dudas que alguno lo malinterprete. Amamos la palabra de Dios, la amamos, pero si no es revelada por el Espíritu Santo, es letra muerta. Si no es revelada por el Espíritu Santo, puede llegar a ser herramienta de Satanás. Porque cuando Satanás se presentó al desierto, dice que le dijo, escrito está. ¿Por qué no dices a esas piedras que se conviertan en pan? Escrito está, y había un debate de palabras que es letra muerta. En la boca del inconverso, en la boca del incrédulo y en la boca del religioso, porque no le ha sido revelado. Por eso entran en debate, por eso Pablo dice, no entren en contiendas sobre cuestiones de linaje, no aprovechan. Y sobre todo no entren en contiendas cuando alguien no conoce al Espíritu Santo, porque es en vano. Porque dice que Él tomará de lo mío, del Señor, y os lo hará saber. Entonces nosotros no podemos convencer ni de pecado, ni de justicia, ni de juicio, pero sí podemos decirle a los hermanos que el camino para la revelación de Dios es la humildad. Y compartía yo esto ayer en esta congregación, y después de mí, que era un aniversario, ¿no? Y después de mí pasa otra hermana de la casa a agradecer y lee este versículo con el cual empezamos. Porque ¿qué habremos de pedir? Y el Señor me confirmaba el corazón lo que yo acababa de compartir. Porque ¿qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces el Señor ahí me decía, mirá qué bárbaro. Bueno, yo pensaba, qué bárbaro. Ahí está la destrucción del yo sé. Porque no lo sabemos. Ni siquiera sabemos cómo orar. Y aunque supiéramos cómo orar, no sabemos cómo conviene. Entonces está la necesidad de clamar en el Espíritu, de gemir en el Espíritu, de recibir el bautismo del Espíritu Santo, de orar en nuevas lenguas, de orar con el entendimiento, con las lenguas y con el entendimiento, dice Pablo, ¿no?
Pero uno puede estar hablando esas lenguas y puede estar en su mente, porque no solamente puede, sino que debe estar en la mente acompañando. Y muchas veces vos estás en tu mente y estás orando, no sabés que estás orando, pero el Señor te muestra. Y ay, Señor, te pido por fulano. Y ahí estás, pero vos no estás hablando de esto, vos estás hablando lenguas. Pero en tu mente vos estás, Dios te puede mostrar, estás diciendo a dónde estás orando. Y en esos momentos donde Dios muestra esto, hay revelaciones. ¿Por qué? Y cuando Jesús hablaba, decían, ¿de dónde? Si no tiene letra. Si no tiene letra. Si no tiene estudio, si no tiene seminario. No sé. A mí me enseña el Espíritu Santo. Ese es mi mejor seminario. Ese es mi mejor seminario. Y cuando Él te enseña, vos te podés parar ante cualquiera de los doctores de la ley. Y dice, pero este habla como quien tiene autoridad. ¿Y por qué? Porque se lo reveló a mi Padre, el Espíritu Santo. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Porque mis palabras son espíritu y son vida. Sin el bautismo del Espíritu Santo, hermano, estamos, como esto va para Centroamérica, estamos fregados. Acá no se usa, pero acá decimos estamos fritos. Pero lo mismo, ¿no? Si uno está frito en aceite hirviendo, se entiende. Y es fregado, me imagino que debe ser algo así. Estamos fregados. Estamos fregados. Porque no es con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Zacarías 4:6. La humildad, hermano, la humildad es la forma de recibir. Porque cuando uno se humilla, pide. Cuando uno se humilla, reconoce. ¿Y qué dice? Que Dios da ¿qué a los humildes? Gracia. El imán para atraer a Dios es la humildad. Cuando uno empieza a reconocer y empieza a humillarse, empieza a vaciarse, se da cuenta de que lo que uno logró no sirve para nada. Y no es un juego de palabras, realmente lo tengo por basura. Lo que antes era, lo tengo por basura. Porque era un logro humano, un logro carnal, un logro del yo. Y ahora quiero dejar todo eso atrás para asirme de Cristo, para ir detrás de Él. No me sirve de nada lo que hice, lo que logré con mi fuerza. Entonces es fácil detectar cuando alguien pone su nombre primero. Soy fulano de tal. Digo, bueno, hoy no sé si dije mi nombre, pero saludé. Y no, si no lo dije, no importa, porque no es lo importante que se conozca. Pero cuando en las grandes campañas con los títulos rimbombantes, no, hermano, si Dios quiere que vayan muchos, el Señor te va a hacer publicidad. Porque el Señor es especialista en hacerla si quiere hacerla. A Juan el Bautista dice, salían al desierto de todo, de Judea y de Samaria, y de Jerusalén y de todos los lugares, iban a verlo al desierto. Así que yo no tengo, yo no puedo y yo no sé. No sé interpretar la palabra de Dios. No puedo agitar las aguas, porque yo no puedo hacer los milagros. Y no sé ni siquiera cómo orar, porque no sé pedir como conviene. Pero cuando tenés el don del Espíritu Santo. Y una cosa más, la última. Cuando yo era chiquito jugaba a las bolitas, canicas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo que hay algún venezolano venezolano? Y acá bolitas, canicas. Entonces yo jugaba y ganaba y tenía una gran colección de distintos tamaños, de distintas calidades. Entonces les dije a los hermanos ayer, supongamos que tengo un frasco de vidrio, de esos que se usan para conserva de aceitunas, ¿no? Más o menos, para que tengamos una idea. Y lo tengo lleno, este frasco tiene la capacidad de 3 litros, ¿sí? 3 litros. Pero lo tengo lleno de bolitas, de canicas, de distintos colores, distintos tamaños. Toda mi colección llena el frasco. Y entonces, ¿cuánto? 3 litros. Sí. 3 litros. Entonces, yo lo quiero llenar con aceite y agarro un bidón de 3 litros de aceite. ¿Sí? ¿Qué hago? ¿3 litros de qué? Aceite.
Entonces, y empiezo a volcarlo dentro del frasco con bolitas, ¿sí? Y carga 1 litro y ya no carga más. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bueno, y me sobran 2 litros de aceite. Pero el frasco es simple el problema, ¿no? Cualquiera me puede decir, Pablo, es simple. Bueno, sí, hay que sacar las bolitas, ¿no? Las bolitas son yo esto, yo lo otro, yo lo otro, yo lo otro, yo lo otro, y yo lo otro. Es el huerto del corazón. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hay que vaciarse del yo. Y cuando más nos vaciamos, llega un punto donde voy a sacar el último, mira, un bolón de acero. No, acerito, acá también de acero. Un bolón de acero, listo, saco el último y ahí el Señor me termina de llenar. Y ahora entraron los 3 litros, hasta que sobreabunde, dice, y empieza a vertir más, a sobrar. ¿Por qué? Y porque Dios es un Dios vivo, es un río. Es decir, más, más, más. El que busca, encuentra. El que pide, recibe. Al que llama, se le abrirá. Nuestra necesidad más importante es humillarnos delante de Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Y Él nos va a revelar, Él os guiará a toda verdad. Entonces a veces no tienes, pero me escriben cantidad, hermanos, ¿qué hago con el diezmo? ¿Se diezmo, no se diezma? Y empiezan a discutir, empiezan a debatir. A todos ellos, la salvación se pierde o no se pierde. La invitación es, a todo el que tenga sed, venga a mí y beba del agua que yo le daré gratuitamente. Es decir, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Pídanle revelación a Dios, porque Él da generosamente. No tenés sabiduría, dale, pedirle al Señor y Él da generosamente. Entonces se van a acabar. Por eso no quiero discutir con alguien que me dice, no, la salvación no se puede perder. Bueno, hermano, yo te voy a decir algo. A mí el Señor me reveló por la palabra. Otro día vamos a volver a hablar del tema. El diezmo, el Señor me reveló por la palabra, pero no por la palabra de buscar en internet. Él me habló, el Espíritu Santo me habló y me dijo el versículo, me citó el versículo. No, el Espíritu Santo me habló por la palabra, estuviste mirando en internet. Hermano, ese no fue el Espíritu Santo. Ese es tu ego, tu orgullo. Y así con tantas cosas. Así que este es el tiempo. El ayuno es una figura. Por eso al final de los tiempos dice, proclamad ayuno, tocad trompeta en Sion. Porque el ayuno es una de las formas más violentas de atacar el yo, de humillarse. Decir, Señor, no le estoy dando de comer a este porque quiero... Señor, no le estoy dando de comer a este porque necesito sacar varias bolitas del frasco. ¿Cómo está tu frasco? Si tu frasco está lleno, todavía vive Jonice, Cristian, Irma, todavía vivimos. Si mi frasco está lleno de yo, de bolitas que gané a lo largo de mi vida o perdí, entonces lo que Dios puede obrar conmigo es poco. Pero si yo me vacío de mí, Él obra, Él hará, y yo haré en Él. Van a ver la cáscara, pueden ver la cáscara. Si este es Pablo, pero cuanto más vacío estoy, Él dice, si entre sacar, ahí serás como mi boca. Lo precioso de lo vil será como mi boca. ¿Qué es entre sacar lo precioso de lo vil? Sacar la bolita, todo lo que no es de Dios. Y Dios habla a través de uno. Dios puede revelar palabras. ¿Por qué a algunos les revela cosas interesantes? No estudio bíblico, no estudio, porque esto no es un rendir una materia de historia, es revelación de Dios, porque el agua tiene que estar agitada, tiene que ser viva, si no la letra mata, pero más el Espíritu vivifica. Entonces, yo no tengo, yo no puedo y yo no sé, y este es el más importante, porque no sé interpretar la Biblia, porque no sé orar, porque no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios los bendiga.